el tecnofilósofo que anticipó esta ola de ultraderecha global. ¿Qué dijo Saddam? Que juntó multitudes, multitudes en varias universidades, en el Malva, en una serie de conferencias que dio este filósofo rockstar. Dice, van a florecer Milei en todo el mundo en los próximos años. Habla de inteligencia artificial, del metaverso, de cómo las plataformas moldearon nuestra conducta. En un ratito, toda la entrevista exclusiva para televisión que compartimos con este tipo, interesantísimo. Pero antes, un par de cosas para puntualizar sobre la realidad nacional y sobre lo que va a ocurrir mañana, que es realmente muy significativo. El método es siempre el mismo. Pasó con el FISU, con el Fondo de Infraestructura Socio-Urbana, pasó con TELAM, ahora con el INCA, esta mañana, que también lo cerraron y dejaron a la gente afuera. El método de la motosierra es siempre enlodar, desprestigiar, mentir sobre algo que hace el Estado y luego desfinanciarlo, recortarlo o ahogarlo financieramente. Hoy pasó, como les decía, con el INCA. Hace un ratito, en la cadena nacional que hizo el presidente Javier Milei, lo dijo con la obra pública. Dijo, se terminó el curro de la obra pública y ahora son los privados los que financian. No hay ningún privado financiando ninguna obra de infraestructura en ningún lugar del país, ni siquiera está el marco regulatorio para que lo hagan. Pero el método es siempre el mismo. La semana pasada lo recordó el sumo sacerdote del credo libertario, el hombre que hizo las tablas de la ley, el decreto inicial, la ley bases, ahora la ley ómnibus acotada, la ley combi, Federico Sturzenegger. Escuchalo. Esfuerzo que está haciendo el presidente, porque la única manera real, genuina de poder bajar los impuestos en Argentina es bajando el gasto y bajándolo inteligentemente, bajando los curros, bajando el robo, eficientizando el Estado. ¿Para qué? Para ahorrarle ese dinero a los contribuyentes. El curro, el robo, primero ese estigma y luego el de financiamiento total de esa área. Claro, esta vez lo que se pretendió mostrar es que la universidad pública es un robo. Durante todo el fin de semana, que pasó, las propaladoras del mensaje oficial en las redes sociales se dedicaron a eso, a mostrar que las universidades, la educación pública en general, pero concretamente las universidades, son un curro. ¿Por qué? Para justificar esto. Esto resume el recorte a la UBA, una sola de las muchísimas universidades que no solamente forman profesionales en Argentina, sino que también colaboran con asistencia técnica con las empresas, establecen los mojones tecnológicos con los cuales aumentó la productividad argentina, cosas como, por ejemplo, haber tenido 3 de las 5 fábricas de respiradores artificiales que había en América del Sur en el momento de la pandemia. Son rasgos identitarios de la Argentina que nacen de esa tradición que ya tiene más de 100 años después de la reforma universitaria de 1918. Fíjense ustedes cómo acá está puesto el presupuesto nominal de 2023, el devengado del primer trimestre, lo que debería haber recibido la UBA para mantener su financiamiento, esto es actualizado por inflación, y el presupuesto efectivo devengado en 2024. Ahí, ese blanco es lo que falta. A pesar de los anuncios de la semana pasada para intentar desactivar la marcha de mañana, lo que ocurre es que las partidas están ahí, a la vista de todos. Este es un cuadro que difundió el rectorado de la UBA, que convoca mañana con todos los rectorados del Consejo Interuniversitario Nacional, con todos los gremios docentes, con la CGT, con todas las federaciones estudiantiles. Vamos a ver mañana algo que no se ve desde 2001. Radicales marchando con peronistas, con trotskistas, con comunistas, con socialistas. Va a ser toda la comunidad universitaria, también los que no tienen ninguna bandera política, marchando contra la motosierra. Y claro, cuando uno ve a Sturzenegger decir que le quieren ahorrar plata al contribuyente, lo primero que se pregunta es ¿a qué contribuyente? Porque el que va a la universidad pública, si debiera pagar lo que vale una universidad privada, tendría que
pagar 300, 400 mil pesos por una carrera de grado equiparable, por ejemplo, a las que se dan en la Universidad de Buenos Aires. No son ellos los contribuyentes que se verían beneficiados. Los que se verían beneficiados son los que estuvieron con Javier Milei en el Yao Yao la semana pasada. A ellos que lo ovacionaron, me tomé el trabajo de escuchar en detalle el discurso del presidente, y no solo son varias veces que lo interrumpen con ovaciones, sino que además lo recibieron con una ovación muy prolongada. Algunos hasta sobreactuaron y se pusieron la gorrita de las fuerzas del cielo. Bueno, acá están esos contribuyentes a los cuales les quiere ahorrar plata Federico Sturzenegger. Son ellos los que en su momento se resistieron a que exista la universidad pública, los que se resistieron con el peronismo a que fuera financiada masivamente para que accedieran los hijos de los trabajadores, y fueron también ellos mismos los que coparon los lugares más importantes en la universidad cuando la dictadura vació literalmente de profesores y de cuadros técnicos y profesionales todos los claustros. Por ejemplo, el padre del prócer que cita siempre Javier Milei, Alberto Venegas Lynch padre, que llegó a tomar examen en la carrera de Historia, él daba introducción a la economía, y que en una pregunta de parcial les hacía responder a los alumnos, insisto, primer año de la dictadura. ¿Por qué una huelga es una asociación ilícita? Pregunta de parcial. Bueno, son esos los que por esas dos razones, tanto de bolsillo como de relaciones de poder y de clase, son los que ahora empujan esta motosierra sobre el gasto educativo. Claro, Javier Milei, además, les hizo un mimo y dijo lo siguiente. Cuando ustedes controlan precios, aparece el desabastecimiento. Entonces, ¿cómo contesta la política? Con la ley de desabastecimiento. Es decir, se le van los dólares, entonces ponen controles de capitales. Y entonces el que fuga, digamos, ya es un delincuente. Es un héroe. El que fuga es un héroe. Digo, logró escaparse de la garra del Estado. No, ustedes se ríen, pero digo, yo lo veo así. Digamos, o sea, digo, ¿qué le recomendarías a tu cliente? Digo, yo ahora me pongo el traje de economista. Digo, compra dólares. No, digo, bueno, digo, eso después se figura como fuga. Y la verdad es que si lo compran en negro, mejor. Porque así no tienen que pagar un montón de impuestos estúpidos que hay. Digo, ¿todo para qué? Para financiar a los que se levantan la manito para, y al que le hace de querusa, digamos, para financiar a esos inútiles. Evasores y fugadores son héroes y universitarios son ladrones. Es todo un manifiesto, toda una definición del modelo de país al cual apunta La Libertad Avanza. Una definición y un manifiesto muy útiles, por otra parte, porque uno a veces pierde la brújula cuando intenta analizar la marcha de este gobierno. Pierde la brújula porque ellos mismos parecen haberla perdido. Arrancaron desregulándolo todo, pero de repente, cuando esa desregulación llevó a que el precio de las prepagas, la cuota de las prepagas, se triplicara en 4 meses, bueno, se dieron cuenta de que hacía falta regular. Recularon y regularon. Pero claro, en ese giro estatista se produjo una interna en el oficialismo. Y por eso digo que hay una discusión sobre la identidad de La Libertad Avanza por estas horas en marcha en el seno del gabinete y en el seno de la mesa chica con la cual toma decisiones el presidente. Hoy el presidente dio una cadena nacional. Uno podría también argumentar que se contradice ahí porque la libertad de ver al gatito silvestre hoy, por ejemplo, se vio coartada durante 15 minutos por una cadena nacional. No nos vamos a detener en esa minucia, pero se contradice, así como se contradijo la primera vez que hizo una cadena nacional. Pero fíjate la foto. La foto fue esta. El presidente leyendo con sus gafas hacia abajo y a su alrededor Santiago Bausili, presidente del Banco Central, Luis Caputo, ministro de Economía, y sus respectivos número 2. Una foto marcial, me decía un
colega más añoso que recuerda las puestas en escena de los gobiernos dictatoriales. Pero fíjate la anterior, la del 20 de diciembre. Había más gente. El cuadro era parecido, pero los 4 que estaban parados alrededor no incluían a Caputo, que estaba más en un costado. ¿Quién está con saco azul clarito y que llamó más la atención en esta foto? Federico Sturzenegger. Fíjate qué interesante que Sturzenegger, el autor, decía, de esas medidas iniciales, el tipo que parece ponerle la impronta al gobierno, se borró. No está más. O por lo menos no está en la foto de hoy de los que administran lo central del poder, la economía. Le hizo un mimo también el mandatario a Luis Caputo, a su ministro de Economía. Dijo, está llevando maravillosamente la situación, está administrando esta crisis heredada. Bueno, de vuelta machacó con lo mismo y lo puso al frente. Muy distinto a cómo lo ubicaba en un inicio. Uno podría ver en esto un duelo ideológico entre el guardián de las tablas de la ley originales y el pragmático, que necesita flexibilidad. Pero por lo bajo parece bastante más mundano. Sturzenegger lo acusa a Caputo de defender a los laboratorios, que subieron los precios de los remedios más todavía que las prepagas sus cuotas, y que representan un costo grande para las prepagas, algo que Sturzenegger se mostró receptivo a por lo menos intentar entender. Caputo no. Caputo vio las encuestas, vio que ahí se estaba desangrando en votos el oficialismo, porque son los mismos, en muchos casos, jubilados de clase media o media alta, que sufrieron una exacción tremenda sobre sus ingresos y que encima tienen que pagar el triple de prepaga. Claro, Milei, en el Yao Yao, también dio una pista de por qué decidieron ese recule y esa regulación. Escúchalo. Pero antes ustedes tienen que estabilizar la economía y que quede claro el respeto por la propiedad privada. Y no, digamos, que alguien utilizando recursos del Estado vaya tomando posiciones y genere una posición dominante a partir de la estafa del Estado. Y después generar movimientos políticos tocándole a un segmento etario donde hay una gran proporción de votantes. Es espectacular porque lo dice así, de manera explícita. Dice, me generan un movimiento político en un sector social donde hay una alta proporción de votantes. Una alta proporción de votantes suyos. Entonces quiere decir que la idea de dejar librado al mercado algo tan importante como el costo de la salud es algo que puede reverse en caso de que pierda votos el oficialismo. Bueno, al parecer sí. Sturzenegger, en cambio, piensa distinto. Mirá. Donde también tenés una tasa de inflación relativamente alta, entonces claro, digamos, entre la recuperación y la tasa de inflación, pero digo, me parece que hay que mirarlo en un contexto, si querés, digo porque no quiero minimizar, por eso te digo que ha sido doloroso para mucha otra de las gente, bombas ¿no? que dejaron. Pero digamos, es como que tampoco le podés echar la culpa a quien está de alguna manera ordenando la situación, está haciendo que el sistema sea sustentable, porque se acuerdan que el año pasado las prestaciones no se dejaron de dar. Claro, este era el discurso original de Milei, el que sostenía Caputo el miércoles de la semana pasada, perdón, Sturzenegger el miércoles de la semana pasada, a contrapelo total de lo que decía el ministro de Economía. Una interna encarnizada, que revive un poco la interna de cuando ambos integraban el gobierno de Mauricio Macri. Recordarán ustedes que en el 2018 fatídico, en el que empieza a desmoronarse el modelo de Macri, Caputo emerge, primero lo ascienden de secretario de Finanzas a ministro, luego lo mandan al Banco Central a reemplazar ¿a quién? A Sturzenegger, precisamente. Heridas que parecen no haber restañado. Pero Caputo, además, se volvió del Fondo Monetario sin nada. Pasó toda la semana pasada en el Fondo Monetario en Washington, en el cuartel general, donde se celebró la asamblea de primavera, la asamblea que todos los años se hace a esta altura, de primavera boreal, obviamente, allí en la capital estadounidense, y se reunió con Gita Gopinath,
Si viajó también Nicolás Pose, el jefe de gabinete, amigo de Milei de sus épocas en otro cuartel general, el de Urnequian, acá en Palermo, es porque esperaban que de verdad le destrabaran plata, que de verdad le asignaran esos 15.000 millones de dólares que esta mujer, la número 2 de Kristalina Georgieva, se niega a entregarle al gobierno de Javier Milei. ¿Por qué fue Pose? Bueno, a poner en valor todas las concesiones que viene haciendo el gobierno de Javier Milei a Estados Unidos, al punto de que el propio Joe Biden se rió de Milei diciendo, da todo sin pedir nada a cambio. Bueno, lo que pide a cambio es que Estados Unidos, que es el accionista principal del Fondo Monetario, habilite ese dinero. Y por ahora la respuesta es que no. Hubo fotos, acá está con Caputo, con toda la delegación, con Bausili, con un Pablo Quirno muy sonriente, no le cabe prácticamente la sonrisa en la cara, pero fue solo eso. Después Caputo en un momento se cruzó con una investigadora argentina que trabaja para el gobierno de Estados Unidos, que lo increpó cuando estaba comprando zapatos. Se ve que hay un tipo de zapatos que no consigue Caputo acá en la Argentina, pero la respuesta que le dio fue igual de airada que la que le dio a la mujer que hoy le dijo algo en la puerta de la Casa Rosada y le respondió con el gesto de fuck you. Está en modo rock and roll el ministro de Economía. Está en un modo que no es el mismo de aquella gestión con Mauricio Macri. Pero hay gente que acompaña a Caputo que se quedó acá mientras él iba infructuosamente a buscar ese dinero, intentando también conseguir dólares. Uno de ellos es Juan Paso, su número 2, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, que viene de ser el encargado de Rapsodia, la casa de ropa que tenía Francisco de Narváez. Tiene también un fondo de inversión en agro, que hay que ver si no lo obliga a excusarse en algunas gestiones que está llevando adelante por encima de Fernando Vilera, el ministro de Agricultura, ahora secretario de Bioeconomía, que en cualquier momento dicen que se va porque está cansado del destrato. Es un tipo muy respetado, Vilera, en el mundo del agro, viene de la academia justamente. Me imagino la vergüenza que sentirá mañana después de haber sido una eminencia en agronomía, cuando todos sus alumnos vayan a marchar en contra del gobierno que integra. Pero Paso, abramos un pequeño paréntesis. Tiene algunas incompatibilidades que recuerdan a aquellas del macrismo originario, el macrismo 1.0. Un gobierno que también integró, él fue funcionario en el gobierno de la ciudad, en varios lugares, y que estaba lleno de gente con departamentos en Estados Unidos, con parte de su patrimonio en compañías offshore. Bueno, el caso de Paso es también ese. Emilia Delfino, en el diario AR, encontró una empresa offshore que tiene Paso con su esposa, que a su vez es propietaria de al menos un departamento en un condominio de Bal Harbour, en Miami. Acá está la constancia de propiedad del registro de propiedad inmueble de Estados Unidos. Bueno, fíjense ustedes, tiene la fecha ahí del año pasado. Ahí está la corporación, se llama Harbour House 1533 Corporation. Y lo que mostró Delfino en el diario AR es que esa sociedad era en 2018 titular de un departamento en la avenida Collins al 10.275, que luego vendió, lo había comprado en 2013. Cuando vendió esta propiedad, se hizo de efectivo, con el cual se compró otra, esta que les digo, en Bal Harbour, en el año 2021. Ahí se pasó a un patrimonio tasado en $376.500. Son los registros públicos, los de Miami, y este condominio, ubicado a pocas cuadras del otro, bueno, tiene una propiedad valuada algo menos que el $1.000.000 en el que estaba valuado la propiedad original. En cualquier caso, es una táctica habitual tener una empresa offshore que a su vez sea
propietaria de un inmueble para no figurar como el propietario la propia persona. En este caso, igual Paso tiene que presentar declaraciones juradas porque es funcionario, a diferencia de Sturzenegger, que por ahora no figura en ningún lado. Y lo que dicen en la Oficina Anticorrupción, según constata Delfino, es que todavía no la hizo. Se colgó. Cierro paréntesis sobre Juan Paso. ¿Por qué digo que es importante la tarea que se quedó haciendo acá en Buenos Aires? Bueno, porque el jueves fue al Consejo Agroalimentario Argentino. El Consejo Agroalimentario Argentino reúne a todas las entidades del agro y también algunas entidades técnicas asociadas a las gremiales patronales del agro. Es un polo de poder muy importante que se formó hace algunos pocos años, que conduce Gustavo Idígoras. Desfiló todo el mundo, pasó bastante debajo del radar ese encuentro, pero desfiló desde Miguel Pichetto, por la oposición dialoguista, gobernadores, funcionarios, todos los que se habían quedado acá, de Caputo para abajo, todos pasaron por ahí, por supuesto los principales empresarios del sector. Y ahí el pedido que llevó Paso, ¿cuál fue? Liquiden la cosecha. Una cosecha que por las lluvias y por las sequías alternadas de este último mes y pico, en distintos lugares, fue perdiendo rendimiento. Fíjense las proyecciones de la bolsa de cereales, por ejemplo. Estaba prevista una cosecha 2023-24, que es esa naranja, en línea con las mejores de los últimos años. Pero la última proyección, la que salió ayer, es esa, 131 millones de toneladas en total. Todos los granos, por supuesto soja, maíz, trigo, pero también cebada, centeno, todos los que se producen para el mercado interno y para la exportación. ¿Por qué es importante? Bueno, porque obviamente va a ser una cosecha mayor que la catastrófica de la sequía del año pasado, pero va a estar en línea con las más bajas de la última década. Fíjense, 140 hubo en la 2018-2019, 134 en la 2019-2020. No va a ser una cosecha especialmente rendidora. Y además, como venimos contando acá, lo más vendido en Expo Agro fueron los silobolsa, y la ecuación, le dijeron los productores a este hombre, a Juan Paso, no da para volver a sembrar. El tipo de cambio actual, con las retenciones actuales y con los insumos más caros que en el resto de la región, por los que además hay que pagar impuesto país, son una tenaza sobre la ecuación productiva del agro pampeano, que, bueno, obviamente acompañó a este gobierno que no estaba de acuerdo con la forma en la que el gobierno anterior buscaba esa misma liquidación y que ideológicamente además comparte un montón de cosas de las que dice Javier Milei. Empezaron a anunciarse, también con mucha menos cobertura y despliegue que marchas como la de mañana, tractorazos como este, en el Chaco, en lugares donde la producción obviamente no es tan rendidora. Este es el portal Bichos de Campo, uno de los especializados en el sector que mide el pulso al minuto de lo que ocurre en las distintas producciones agrícolas. Bueno, ahí dicen, los cultivos de soja, maíz y algodón han sido casi liquidados y ofrecen rendimientos tan pobres que no llegan a pagar el costo de mover las máquinas para cosecharlos. El ritmo diario de liquidación de soja, me refiero ya ahora sí a la zona núcleo, está ahora, que promediamos abril, ya casi finales de abril, al mismo nivel que febrero. El ritmo diario de febrero habitualmente es mucho menor que el de abril. ¿Por qué? Bueno, porque esta es la época de la cosecha gruesa. ¿Qué pasó esta vez? En febrero liquidaron todo lo que había de remanente de la cosecha anterior y ahora todavía no empiezan a liquidar la nueva. Se dieron cuenta los trabajadores aceiteros porque en las grandes plantas de crushing del río Paraná llega poroto viejo. Ellos se dan cuenta porque hay un poroto más verde, más nuevo, que huele incluso distinto al que estuvo guardado en un silobolsa durante un año. Y se dan cuenta de que la cosecha nueva no aparece. Esto se lo reprochó Paso en ese encuentro el jueves pasado en la bolsa de cereales. ¿Y saben qué le respondieron? Que el propio Caputo, en 2018, cuando el dólar valía más o menos 23 pesos, le dijo a las autoridades de este Consejo Agroalimentario
que ya estaba encabezado por el mismo Gustavo Idígoras, necesito que liquiden, por lo menos que liquiden 700 millones de dólares. Van a ver que después de este pico de 23 pesos, el dólar va a bajar a 17 y la diferencia va a ser toda para los productores que hayan liquidado bien y que puedan comprar los dólares más baratos. Valía 23. A los 3 meses, 2 meses y pico, valía 36 el dólar. Esos productores que no le hicieron caso entonces a Caputo, tampoco le quieren hacer caso ahora, porque ven venir o una devaluación o una baja de retenciones o alguna ventaja para que ellos entreguen esos dólares que el Fondo Monetario también les está negando. Claro, es tal la desesperación por los dólares que el gobierno decidió volver a endeudarse con Bopreal, los bonos que inventó Caputo con Bausili y por los cuales se está endeudando al Banco Central, absorbiendo deudas de privados que dicen sirven para regularizar los pagos con el exterior de compañías que no accedían a dólares con el gobierno anterior, pero que ahora podrían extender incluso a las deudas intrafirma y al pago de dividendos, de ganancias a las casas matrices. Hoy el rumor recorrió la City en un día de fiesta total. Hoy fue, pero un día de ganancias alocadas, tanto para acciones como para bonos, en la bolsa argentina. ¿Por qué? Bueno, un poco por la euforia de haberlo visto a Milei en el Yao Yao, un poco por la noticia del superávit financiero que hoy hizo el corazón de esta cadena nacional de las 9 de la noche. Pero a la par de esa fiesta salió esta versión, que el gobierno analiza emitir nuevos Bopreal para el pago de dividendos capturados por el cepo. No se sabe bien cuánto es eso. Hasta ahora emitieron 8.000 millones de dólares en deuda con los Bopreal, que algunas empresas compraron en pesos. Esto les permitió absorber, según cálculos de Salvador Vitelli, unos 6 billones de pesos y recaudar más de 500.000 millones de pesos. Ahora van por 3.000 millones de dólares más, adicionales a los 8.000 que ya colocaron. Pero claro, la contrapartida de esto es más endeudamiento. Un endeudamiento que además ahora queda en cabeza del Banco Central. Un Banco Central que les promete no solo los dólares, sino el acceso a esos dólares a quienes compran el bono. O sea, se compromete a que a ellos no los va a tocar una eventual devaluación o una eventual ruptura de contratos. Algunos de los que analizan la política económica desde el lado financiero dicen, che, las dos medidas iniciales de Javier Milei fueron bien nítidas. No fue una sola, no fue la devaluación. Fue la devaluación y fue el no default, o sea, la no renegociación de los bonos muy ventajosos que había emitido Sergio Massa, por ejemplo, el año pasado. El regalazo de Massa a los banqueros, los bonos duales, que o se indexaban o se ajustaban por tipo de cambio, lo más conveniente para el tenedor. Claro, eso este gobierno podría haber dicho, miren, no lo puedo pagar, es demasiado. Es lo que hizo Hernán Lacunza con la deuda que había emitido Duhovne bajo su mismo gobierno. Pero no. Caputo y Milei decidieron no hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque justamente a ese sector social no le quieren infligir un daño ni hacer partícipes del sacrificio de la motosierra. Por supuesto que eso implica un incremento de la deuda brutal. Ahora ponemos lo del fondo. Poneme la de la proporción de la deuda en función del PBI. Este es un cálculo que hizo el MATE, el Mirador de Actividad del Trabajo y la Economía, mis colegas rosarinos que siempre citamos acá. Porque este es un dato que suele salir con mucha demora. Ellos lo que hicieron fue calcular a fin de año pasado, después de la devaluación de Milei, cuánto representa la deuda bruta, toda la deuda denominada en pesos y en dólares como proporción del PBI. En pesos corrientes, una y otra variable. Esto lo que muestra es el salto, un salto descomunal de la deuda. Mirá, es elocuente. Ese salto al 157% del PBI es el que vamos a ver en las cuentas nacionales seguramente hacia mitad de año o hacia septiembre cuando se conozca el dato agregado, pero es esta la proporción y es un salto realmente descomunal. Como les decía, también el Fondo Monetario es reticente a prestar. ¿Por qué? Bueno, el gráfico que van a ver ahora
muestra claramente por qué. El Fondo Monetario sigue muy expuesto a la Argentina, a pesar de que, bueno, ahí está el salto del endeudamiento, cuando Caputo, Macri, Duhovne contrajeron esa deuda. Luego se mantuvo, aumentó por los intereses que se fueron devengando. Todo este declive es cuando Guzmán no acordaba y Alberto Fernández y Cristina no acordaban con el fondo. Caía la deuda porque garpaban con reservas. Pero claro, eso después con la renegociación del propio Guzmán vuelve a aumentar. Y ahora, miren, recibimos casi 45 palos, pagamos un montón, debemos 43. La historia de siempre, ¿no? Intereses, sobretasas por el excesivo endeudamiento de Macri. Tasas de interés que a nivel global se incrementaron muchísimo. El Fondo Monetario no quiere más Lola. Y sabe además que está en un tembladeral, porque a fin de año hay elecciones en Estados Unidos y no hay plata, dicen en la Casa Blanca, para seguir asistiendo a gobiernos que sobreactúan alineamiento, pero que en el fondo no dan mucho a cambio. En ese contexto, esa clase media a la que quiere preservar Caputo, porque ve en las encuestas que se le escapa la simpatía al gobierno en ese sector, esa clase media está pagando un costo inédito. Un costo que puede simbolizarse, mira, en una variable. El consumo de carne. El consumo de carne está en mínimos de los últimos 30 años. El consumo de carne es incluso inferior al de la crisis 2001-2002. 42 kilos por año por habitante en promedio es lo que le dio en marzo al CICRA, al Centro de la Industria de la Carne, el Centro de la Industria Frigorífica. Esa baja de casi el 20% anual es una baja inédita, pero mira toda la serie para atrás. No vas a encontrar ningún dato en estos últimos 10 años, pero estirando la serie para atrás tampoco, tan bajo como ese. Y te podría mencionar también lo que informó la consultora Sentia el viernes, que dijo que en los supermercados, en marzo, volvieron a caer en volúmenes, o sea, en cantidades de productos vendidos, 7,5% interanual las ventas en todas las bocas. Mirá, hoy anunciaron otro boletazo para la semana que viene. A partir del 1 de mayo, el tren sube 50%. Mirá la canasta de servicios públicos, cuánto aumentó desde que Javier Milei asumió. Esto incluye luz, gas, transporte, agua y nada más. Ahí está el total. Fíjate qué es lo que más se incrementa. El transporte. Lo que a una familia le representaba 29 lucas en diciembre, hoy le representa 75 lucas. Lo naranja es el transporte, que pasa de 8 lucas a 40. Lo otro, que aumenta al doble, es la energía eléctrica, lo amarillo. Lo azul es el agua, falta que aumente todavía. Y lo violeta es el gas, que también aumentó este mes y se va a ver en las facturas del mes que viene. Bueno, podrías mostrarlo también como la proporción del sueldo promedio privado que representa esta canasta. Y ahí lo tenés. Esto es lo que se usa para medir la pobreza energética. Era el 6% del sueldo promedio en diciembre, pasó al 10% en enero de 2024, subió al 12% en febrero, bajó al 11% en marzo, porque en marzo frenó el gobierno con los aumentos tarifarios y aplazó el de gas para ahora, pero en abril va a ser superior porque en abril va a computarse la triplicación del precio del gas. Y en mayo viene otro boletazo. Se va a 800 y pico el subte, a 400 el tren, 630 si pagás en efectivo y no tenés la SUBE. Es el costo de un ajuste inédito que Javier Milei decidió depositar en un sector social que le dio su apoyo, que en buena medida mantiene ese apoyo, pero que empieza a flaquear. Un ajuste que mañana va a volver a ser puesto en entredicho, en una movilización por la educación, pero que significa muchas cosas más. Conocemos las dificultades que enfrenta tu pyme. Por eso en Adrián Mercado propiciamos el Compre Nacional. Adrián Mercado, energía humana al servicio de la industria.
Eric Sadén, lo prometido, el tecnofilósofo que anticipó esta ola de la ultraderecha global. Habla primero de cómo ve él nuestra era actual. Escúchalo, es interesantísimo.